poder entender por qué el Señor se identifica de esa manera a la iglesia de Tiatira y cómo eso es un aliento para su iglesia. Ahora, una de las cosas que es importante ver, que el Señor aquí, la manera que Él se está identificando, está dando un mensaje alentador porque está revelando, hermanos, su divinidad omnisciente para hacer juicio a aquellos que perturban a su iglesia. Para hacer juicio a aquellos que perturban a su iglesia. Y eso es especialmente cuando usted lee el contexto del versículo 19 al 23. Porque la iglesia de Tiatira, hermanos, estaba viviendo una situación peculiar en cuanto a aquellos que estaban causando mal a su iglesia. Si usted lee del versículo 19 al 23, es la razón que el Señor se presenta como el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies como el bronce bruñido. Dice en el versículo 19: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Y yo le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Sí, el Señor es omnisciente, hermanos, y aquellos que perturban su iglesia van a recibir un castigo justo de parte de Él, porque Él en su divinidad conoce, hermanos, las intenciones tanto de aquellos que hacen el bien como aquellos que hacen el mal. En este caso, porque la iglesia de Tiatira estaba sufriendo de personas, hermanos, que estaban influenciando de manera negativa a los creyentes en su iglesia. Pero se presenta, dice el Señor, como Hijo de Dios, y ese es el contexto que tenemos. Ahora, hay cosas que debemos de entender. Muchas veces Hijo de Dios, hermanos, era un título, no una posición, porque uno podría decir que entonces Jesús no es Dios, porque es el Hijo, ¿verdad? Pero Hijo de Dios era un título, no era una posición. Y siempre que los evangelios usaban este título, no era para minimizar su persona, sino para resaltar su divinidad y su autoridad. Cuando el Señor se presenta como el Hijo de Dios, en los evangelios vemos, hermanos, que resalta su divinidad y su autoridad para hacer juicio. Si usted, por ejemplo, observa allí en Juan capítulo 5, versículo 26 y 27, el Señor dice eso, ¿verdad? En el versículo 26 y 27 de Juan dice: porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. Y le dio, ¿qué dice? Autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del hombre. Y aquí usa el Señor alternadamente también su título, no solamente de divinidad, sino de humanidad. Hijo de Dios era para resaltar su divinidad. Hijo de hombre era para resaltar obviamente su humanidad. Pero el título Hijo de Dios no era nunca para minimizar su persona, al contrario, sino para resaltar su divinidad. Otra cosa que es importante entender también es que cuando el Nuevo Testamento usa el título también de Hijo de hombre, lo hace para acentuar su humanidad y para resaltar su obra salvífica, ¿ok? Una de las razones que a veces encontramos al Señor Jesucristo con el título de Hijo de hombre, como lo acabamos de ver en Juan, es para acentuar su humanidad, pero también para resaltar su obra salvífica. En Mateo 20:27, si vamos allí, nos vamos a dar cuenta de eso. Mateo capítulo 20, versículo 27 y 28. Dice en el versículo 27 y 28: y
y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces es importante hacer el contraste, hermanos, entre el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Uno resalta su divinidad, otro su humanidad, y el Hijo del Hombre casi siempre acentúa su humanidad en el sentido salvífico, o sea, que fue el Hijo del Hombre el que murió en la cruz. Como Hijo de Dios, con su naturaleza divina, Él no pudo haber muerto, porque es Dios, y Dios no puede morir. Pero es importante que el Señor usa esos dos títulos alternos. Aquí en la iglesia de Tiatira usa el Hijo de Dios, y ya vamos a ver en qué manera eso es un aliciente para la iglesia. Otra cosa que es importante entender al ver esta identificación del Señor Jesucristo como Hijo de Dios, es que Jesús también usó este título para contrastar con la adoración que los teatiranos lo hacían al dios griego Apolos, quien era considerado el hijo de Zeus. O sea, en Tiatira, hermanos, había la creencia de que Apolos era considerado el hijo de Zeus, y en esa manera el Señor proporciona un contraste de los dioses paganos con el Hijo verdadero de Dios. Jesús es el verdadero Hijo de Dios para la iglesia, hermanos. Para los tiatiranos era Apolos, el Hijo de Dios, porque Zeus era el Dios mayor, acuérdense. Entonces los tiatiranos tenían y adoraban al Hijo de Zeus, o sea, Apolos. La iglesia, hermanos, adora al verdadero Hijo del verdadero Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, tal como lo menciona Lucas en su Evangelio, en Lucas 9:35. Miren lo que dice acerca de esta idea. Lucas 9:35 dice: y una voz salió de la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. El Señor mismo se aseguró de que las personas creyeran que el Señor Jesucristo era el verdadero Hijo de Dios. Y en una iglesia donde reinaba, hermanos, esa idolatría, donde vivía en el entorno de una sociedad que adoraba a un hijo, ¿verdad?, del dios Zeus, la iglesia de Tiatira debería de entender que el verdadero Hijo de Dios no era Apolos, ni el verdadero Dios era Zeus. El verdadero Dios era nuestro Padre Celestial, el Dios del universo, y el verdadero Hijo de Él era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso era importante que nosotros entendiésemos la manera como se identifica el Señor aquí en la iglesia de Tiatira como el verdadero Hijo de Dios. Pero además dice que es el que tiene como ojos de fuego. Y esto es interesante porque los ojos de fuego, perdón, creo que esa parte no está ahí, pero los ojos de fuego y los pies semejantes al bronce bruñido eran una alusión a otras dos referencias que el Señor Jesucristo hace en el capítulo 1, si usted se acuerda, tomados, hermanos, de manera simbólica también del libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Y esta alusión, hermanos, describe dos atributos de Jesús para alentar a su iglesia. Cuando Él dice que Él tiene ojos de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, también describe dos atributos más, no solamente el atributo de su divinidad como hijo, sino que describe el atributo al Él tener el discernimiento sobrenatural para conocer las obras de su iglesia y los falsos maestros y enseñanzas de su iglesia. Como dijimos, la iglesia de Tiatira estaba siendo arrastrada por una doctrina, específicamente por una doctrina de una mujer, ¿verdad?, de una disque profetisa. Y esto se ha vuelto cada día más común. Si usted sabe, hermanos, muchas iglesias están permitiendo el uso de mujeres como líderes espirituales de la iglesia, y esto sucedía en la iglesia de Tiatira. Entonces Jesús, hermanos, con esos ojos de fuego tiene el discernimiento sobrenatural para conocer las obras de su iglesia. Eso es simplemente
la idea que presenta esa descripción de los ojos de fuego. Y los pies bruñidos como bronce agregan un atributo más, agregan el esplendor y la fortaleza que radian del Cristo crucificado, que hablan de su gloria que le espera a su iglesia. El bronce bruñido, y sobre todo en los pies, habla, hermanos, acerca de el esplendor y el poder. Usted sabe que Daniel también vio una estatua, ¿verdad?, en la cual estaba representada los diferentes imperios que han pasado por la historia de la humanidad, y especialmente le da una atención especial a los pies, que también eran pies semejantes al bronce bruñido, tal como lo describe el Señor aquí. Los pies como parte de su fortaleza, porque es ahí donde viene la fortaleza de un hombre, ¿verdad?, en la habilidad que tiene con sus pies y en otras partes de su cuerpo. Pero quiero decir aquí, en el caso es que los pies, al ser de bronce bruñido, hablan del esplendor y de la gloria, y de la fortaleza, que radian en el Cristo glorificado, porque habla ya del Cristo glorificado de acuerdo al versículo 14 y 15 del capítulo 1. Entonces, estas dos maneras como se identifica el Señor simplemente hablan acerca de su divinidad y de su gloria para alentar a su iglesia. Ahora, entendiendo eso, podemos ver que hay tres características, hermanos, tres características que Jesús resalta de su persona, que le dan a su iglesia tres alentadoras promesas. Tres características para tres alentadoras promesas. Y como vimos, hermanos, una tiene que ver con su autoridad, y la otra con su omnisciencia, y la última con su gloria. Entonces, estas tres características que resalta Jesús de su persona, una tiene que ver con su autoridad, la otra con su omnisciencia y la última con su gloria. De esas tres características o de esos tres atributos se desprende el mensaje alentador que Jesús quiere darle a esta iglesia que estaba sufriendo de una influencia de esta profetisa o de esta mujer que estaba dañando no solamente la doctrina de la iglesia, no solamente a los líderes de la iglesia, sino también a la doctrina del Señor. Entonces, ¿cuáles son esas tres promesas? Número uno, la primera promesa es que como hijo de Dios, Jesús promete a su iglesia, hermanos, su autoridad para asegurarle tres promesas. Como hijo de Dios, como dije, estas tres características le dan tres alentadoras promesas que tienen que ver con su autoridad, su omnisciencia y su gloria. Como hijo de Dios, Jesús promete a su iglesia su autoridad para asegurarle tres promesas. Su autoridad para asegurarle tres promesas. ¿Cuáles son esas tres promesas? Bueno, número uno, primero, Jesús alienta a su iglesia, hermanos, recordándole que como hijo de Dios, Él tiene la autoridad para hacer juicio en su iglesia. Juicio especialmente a aquellos que están causando mal a su iglesia, por supuesto. Tal como Él lo volvió a decir en Juan capítulo 5, versículos 22 y 23. Si usted va ahí a Juan capítulo 5, eso es lo que el Señor Jesucristo hace. Juan 5, 22 y 23, dice el Señor allí, en el versículo 22 y 23 de Juan 5. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces dice que todo el juicio lo ha confiado al Hijo. Y hermanos, si hay algo que está dañando a su iglesia, si hay alguien que está dañando la doctrina, los miembros o el liderazgo de la iglesia, como en el caso de Tiatira, Dios o el Señor le asegura, hermanos, que Él tiene la autoridad para hacer juicio en su iglesia. Le va a poner toda la basura, hermano. Así que más vale que la recogamos, ¿no? ¿Ok? Segundo, la segunda promesa que el Señor le hace debido a su autoridad
que él tiene como hijo de Dios es que la iglesia de Jesús puede tener la esperanza maravillosa del poder de Jesús como hijo de Dios para dar vida a su iglesia, para dar vida a su iglesia. No solamente la vida espiritual, pero para darle la dinámica de vida a la iglesia. Hoy muchas iglesias como la nuestra son juzgadas de muertas, ¿verdad? A veces quizá porque no tenemos toda la dinámica que otras iglesias tienen o otras congregaciones tienen. Pero eso no nos debe de preocupar, porque verdadera vida hay aquí en la iglesia, porque Jesús promete esa verdadera vida. Ahí mismo en Juan capítulo 5, versículo 28, Juan 5, 28 y 29, si usted observa, el Señor es lo que nos promete. Juan 5, 25 y 28, mire lo que dice. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que recibieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Entonces, sabemos, hermanos, que el Señor nos ha dado la promesa que Él va a darnos vida eterna a su iglesia. Y eso es un aliciente, porque no iba a durar todo el tiempo el mal que esta mujer estaba causando a su iglesia. Fíjese que el contraste, el Señor promete vida para su iglesia, pero en el caso de esta mujer, a él le promete la muerte si no se arrepiente. Porque note que dice, le da dado tiempo para arrepentirse, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ellas. A sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente. Qué contraste, ¿verdad? A estos que están causando mal a la iglesia le está prometiendo muerte, a la iglesia le está prometiendo vida. Y si usted ve en el versículo 25 especialmente, ese es el contraste que vemos. Dice, no obstante, lo que tienen ahí reténganlo hasta que yo venga. Al vencedor, el que guarde mis obras, hasta el fin le daré la autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. Entonces, el Señor a unos les promete vida eterna, a otros les promete muerte eterna. Y ese es el poder que el Señor tiene, porque Él tiene poder para dar vida. Y en este caso la iglesia, como hijo de Dios, es lo que Él nos ha prometido. La tercera promesa que Él hace como hijo de Dios es que la iglesia puede descansar en la promesa maravillosa que como hijo de Dios Jesús tiene poder para condenar o salvar a aquellos que creen o rechazan el mensaje de su iglesia. Acuérdense, al principio dijimos que la iglesia se le ha concedido, hermanos, el poder y el privilegio, la autoridad de dar un mensaje que salva o que condena. En Juan capítulo 3, versículos 16 a 18, que son pasajes conocidos, nos recordamos que el Señor dice que Él vino para hacer juicio, especialmente aquellos que lo rechazan. El Señor va a tratar con ellos, por supuesto, tal como Él lo menciona en Juan capítulo 3, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, en el versículo 16 especialmente dice que a todos los que creen Él le da vida eterna. Pero ahí no para la promesa. La promesa termina hasta el versículo 18, cuando el Señor dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sí, como Hijo de Dios, Él tiene la autoridad para salvar y para condenar, de acuerdo con el mensaje que la iglesia da. Ahora la iglesia tiene ese mensaje. Como hijo de Dios, el Señor Jesucristo puede salvar o condenar. Entonces, como hijo de Dios, promete a su iglesia su autoridad para dar vida, para hacer juicio y para condenar o salvar. Jesús, con sus ojos como llama de fuego, le ofrece a su iglesia dos estímulos gratificantes.
Dijimos que estas características le da a la iglesia tres promesas: una su autoridad y la otra con su omnisciencia. Con su omnisciencia le ofrece a su iglesia dos estímulos gratificantes. Dice que Él tiene los ojos como llama de fuego. Y hay dos estimulantes que el Señor da con esta característica o con este atributo que Él tiene de ojos como llama de fuego. Número uno, que las obras de los miembros de su iglesia siempre serán reconocidas y recompensadas, tal como lo dice en el versículo 19 de ahí Apocalipsis 2, ¿sí? ¿Verdad? Versículo 2, 19 dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Entonces, en el versículo 26 y 27, al conocer el Señor la obra de sus siervos, el servicio de sus siervos, dice en el versículo 26: al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Y en el versículo especialmente 27 dice: y la regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. O sea que el Señor ha prometido a su iglesia, hermanos, recompensarlo. En el capítulo 5 de su segunda carta a los Corintios, Pablo recuerda a la iglesia, hermanos, que la iglesia va a recibir su recompensa cuando estemos delante de Él, en el tribunal de Cristo, para que nosotros demos cuenta, dice, de nuestras obras, de acuerdo al apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, 10 y 11. Eso es alentante, hermanos. El Señor va a recompensar la obra, el servicio, el amor, la fe, la perseverancia, como dice allí en el versículo 19. No nos debería desalentar, hermanos, seguir trabajando para el Señor, seguir obrando para el Señor, porque con el tiempo a veces eso puede disminuir. Disminuye nuestro amor, disminuye nuestro servicio, disminuye nuestra fidelidad a nuestras obras, porque pensamos que el Señor se olvida de ellas, o ya no se acuerda de ellas. Pero nosotros vamos a ser recompensados, hermanos, de acuerdo a lo que dice Pablo en 2 de Corintios. Segundo, otro estímulo gratificante al tener ojos como llama de fuego o al tener esa omnisciencia, el Señor dice que las obras de aquellos que dañan a los líderes de su iglesia serán reconocidas y castigadas. Por un lado, las obras de sus siervos fieles van a ser reconocidas y recompensadas. Por otro lado, las obras de aquellos que dañan a sus líderes de su iglesia serán reconocidas, pero serán castigadas, tal como lo dice el versículo 20 al 23. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. A esos el Señor va a castigar. Y en Mateo capítulo 23, versículo 29 al 33, si usted se recuerda cuando el Señor da ese sermón profético de Mateo 23, del versículo 29 al 36, el Señor, hermanos, lanza una seria advertencia contra aquellos que han hecho el mal para su iglesia especialmente. Dice que los va a castigar, que los va a condenar. En el versículo 29 del capítulo 23, note lo que el Señor dice, especialmente allí, versículo 29: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que eran los líderes del pueblo de Israel. Recuérdense, eran los líderes que estaban supuestos a liderar al pueblo hacia Dios. Dice: porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen: si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenan pues la medida de la culpa de sus padres. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas,
algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, quien a ustedes asesinaron entre el templo y el altar. En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. El Señor iba a castigar, hermanos, a aquellos líderes que llevaron al pueblo de Israel por la senda equivocada, por los caminos equivocados, tal como estaba sucediendo en la iglesia de Tiatira años más tarde con esta mujer. Y hermanos, cada vez que una mujer liderea la iglesia, no va a ser para algo bueno. No en ese sentido que muchas iglesias lo están promoviendo, ¿verdad? Como la mujer, como la líder principal. Pero el hecho que el Señor tiene todo el discernimiento, toda la omnisciencia, le da a la iglesia el aliciente para recompensar a aquellos que son fieles y sirven, como para castigar a aquellos que hacen el mal a su iglesia. Por último, el Señor dice que Él tiene sus pies semejantes al bronce bruñido. Y esta tercera promesa que el Señor hace, la hace en virtud, hermanos, del esplendor de sus pies semejantes al bronce bruñido, que le dan a su iglesia la esperanza de su gloria, de su gloriosa morada. Como dije, esa promesa que tiene que ver con su gloria, habla de lo que va a suceder con el creyente, hermanos, una vez que el Señor lo lleve a su gloria eterna, por supuesto, ¿verdad? Como parte de su esplendor y de su gloria. Y aquí solamente cabe señalar, hermanos, que esto es una alusión a la gloria que nos espera, hermanos. El hecho que el Señor Jesucristo tenga esos pies semejantes al bronce bruñido, como dijimos, habla de su fortaleza y de su esplendor, de la gloria que le espera a su iglesia. Y hay varios pasajes que hablan de eso, pero esto es simplemente una alusión a este mensaje alentador que el Señor hace, que el esplendor maravilloso que el Jesús resucitado posee, algún día su iglesia también formará parte de ella. Y para terminar, pues quiero que veamos dos versículos que son claves para ayudarnos a entender eso. En Primera de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3, Primera de Juan capítulo 2, versículos 2 y 3, note lo que el Señor nos dice allí por medio del apóstol Juan. Miren lo que dice. Allí unas páginas antes nada más está la primera epístola del apóstol San Juan. En el capítulo 3 dice: mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos, ¿qué dice? Semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Seremos semejantes a Él. Y no quiere decir que vamos a ser Cristos, ¿verdad? La semejanza tiene que ver, hermanos, que vamos a poseer algunos de sus atributos. Vamos a compartir algo de su gloria en la eternidad. De eso habla esta manera como se identifica el Señor, del esplendor maravilloso que el Jesús resucitado posee, que algún día su iglesia también formará parte de ella. Y por último, en Romanos capítulo 8, usted va allí en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo habla de esa gloria maravillosa que nos espera. Romanos 8, en el versículo 18, mire lo que dice, y luego el versículo 21 también. 8:18 dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Fíjese bien,
Dice, no son comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y en el 21 aclaran un poquito más. Dice que de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad, ¿de qué dice? De la gloria de los hijos de Dios. Hermanos, qué bendición, porque a su iglesia se le ha prometido, hermanos, la misma gloria que Jesús ahora posee. La misma gloria donde Jesús está. Es también para su iglesia. Especialmente a una iglesia como la de Tiatira, que estaba pasando por serios problemas de liderazgo espiritual y también por limitaciones que estaban por causa de la cultura donde vivían. Pero el hecho que el Señor tiene autoridad, tiene omnisciencia y tiene gloria, le da a su iglesia ese aliciente, hermanos. Estamos bajo la protección y el cuidado de un Cristo, hermanos, que está constantemente al cuidado de su iglesia. Y por ello nos debería de dar mucha fortaleza, mucho ánimo, hermanos, en saber que el Señor obviamente está cuidando de su iglesia. Así que no perdamos, hermanos, el aliento, no perdamos el entusiasmo, hermanos, por la iglesia, porque a la iglesia se le ha prometido un sinfín de promesas, todas ellas para animarla, todas ellas para fortalecerla y asegurarle que el Señor está cuidando de ellas. Como hijo de Dios tenemos esa promesa hecha por el Señor. Amén. Así que demos siempre a la iglesia, hermanos, el lugar indicado. Demos siempre a la iglesia la prioridad que tiene. Amemos a su iglesia, hermanos, porque nadie puede amar a Jesús, hermanos, si es que no ama a su iglesia. Amén. Pues, Señor, gracias nuevamente te damos, Señor, porque tu palabra nos ayuda a recordar lo importante, Señor, que tu iglesia debe ser en nuestra vida. Que toda la honra y la gloria sean para ti. Gracias por la bendición que cada uno de mis hermanos y yo hemos tenido, Señor, al estar presentes aquí, Señor, reunidos, los hermanos que estuvieron conectados en Zoom. Señor Padre, ayúdanos a no perder, Señor, ese amor, esa prioridad, Padre, que tu iglesia merece en nuestra vida. Que, Señor Padre, siempre la iglesia sea una parte esencial de nuestro caminar cristiano, Señor. Que no menospreciemos a tu iglesia, Señor. Que procuremos, Padre, siempre servirla. Que procuremos siempre amarla, Señor, y cuidarla, protegerla. No porque tú no lo puedes hacer, Señor, sino que porque nos has dado el privilegio de poder hacerlo también nosotros. Bendice el día, Señor, que estamos a punto de terminar, Señor. Que, Señor Padre, nos guardes y que, Señor mi Dios, puedas hacer la obra en nosotros, Señor. Que cada día nos ayudes a crecer más. Te bendecimos, Señor, y te alabamos y te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén.